Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Hoy les traigo un video con lo más reciente que ha pasado con el Jikok. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Comencemos con el soundcheck. Durante la prueba de sonido, todo el fandom quedó en completo shock. Jungkook sorprendió a todos al aparecer con un conjunto de Calvin Klein, mostrando sus muy bien trabajados abdominales. ¿Qué es que mírenlo? La casaca remangada dejando ver los tatuajes de su brazo. Y esa chaqueta abierta bajo el sol. Su abdomen marcado es simplemente muy sexy. Si ya hacía calor en Madrid, sin duda él encendió el ambiente mucho más y dejó deshidratadas a muchas. Pero, claro, sabemos que solo Jimin tiene el privilegio de tocar eso. Ahora, Jimin por su parte apareció con una polera blanca y unos jeans, un look muy casual y fresco. Esa polera blanca simplemente lo hacía lucir como un auténtico ángel. Especialmente con su cabello rubio suelto. Literalmente, un ángel caído del cielo. Y bien, ahora pasemos a este momento. Resulta y acontece que, durante el soundcheck, Jungkook se presentó luciendo una casaca abierta que dejaba ver sus abdominales. Sin embargo, lo que debió ser un momento divertido se tornó sumamente incómodo. En un instante, Taeyong se acercó de manera muy insistente intentando quitarle la casaca por completo. Pero miren fijamente la reacción de Jungkook, lejos de tomárselo a juego. Se mostró visiblemente molesto, e incluso hace el gesto de querer empujarlo. Fue una reacción natural de defensa. Jungkook estaba enojado. Cerró su prenda de inmediato y no dejó que Taeyong se la quitara. Como Taeyong seguía intentándolo, a Jungkook no le quedó de otra opción más que seguir caminando para quitárselo de encima. Y para las vecinas que andan diciendo en redes que Jungkook estaba sonriendo y que estaba feliz. Pues no estaba feliz. Se notó claramente su enojo y su fastidio. Si llegó a esbozar una leve sonrisa, únicamente lo hizo por profesionalismo ante el público. Pero su lenguaje corporal demostraba que no la estaba pasando nada bien. De haber estado cómodo, él simplemente hubiera seguido el juego, pero no fue así. Y es que aquí es donde sale a la luz la enorme diferencia. Si recordamos aquel icónico momento cuando Jungkook y Jimin se levantaron las camisas, el mismo Jungkook fue quien tuvo la iniciativa. La sonrisa de Jungkook en ese instante, la manera en cómo deja que Jimin lo toque. Cómo sonríen, juegan y demuestran esa complicidad y confianza única. Ahí se nota claramente cuando está feliz y cuando está enojado. Pero como siempre, la doble moral de las vecinas y de las llamadas OT7 vuelve a quedar en evidencia. De esto no dicen absolutamente nada, al contrario, festejan actitudes que realmente incomodan a Jungkook. Porque seamos honestas, si hubiera sido Jimin quien hubiera hecho eso, otra sería la historia. Y ya estarían hasta enviando cartas de protesta a HYBE, como siempre lo han hecho. Esto realmente es decepcionante, pero ¿qué más se puede esperar de las vecinas que manipulan todo para validar sus chip inexistente? Pero díganme ustedes qué opinan, las leo abajo en los comentarios. Ahora pasemos a la gran pregunta que está inundando y encendiendo todas las redes sociales. ¿El Jikok está peleado, o es que les prohibieron interactuar en Madrid? Durante este segundo día en Madrid, muchos detractores han comenzado a difundir la narrativa de que el Jikok ni se miró. Que supuestamente están peleados, que se ignoraron todo el concierto y que no hubo ningún momento entre ellos. A ver, mis queridas Jicocas, obviamente eso es totalmente falso. Porque sí tuvimos momentos Jikok maravillosos. Solo miren con atención este momento.
Vean cómo Jimin va directo hacia Jungkook y cómo ambos caminan en la misma dirección para encontrarse en el escenario. La forma en que chocaron entre sí y se quedaron pegados por un rato nos demuestra que se atraen literalmente como un imán. Miren también la manera en cómo son cómplices, cómo juegan, bailan, sonríen y se bromean el uno al otro. La forma en que se apoyan en cada una de sus locuras y cómo se complementan nos deja en claro que comparten las mismas neuronas. Son tan lindos. Observen además cómo Jimin se gira y camina lentamente, esperando pacientemente a que Jungkook se acerque a él para luego animarlo a cantar su línea. La manera en cómo se motivan y se sostienen mutuamente en el escenario es algo único, transparente y real que ninguna pantalla o narrativa falsa va a poder ocultar. Y luego tenemos este otro momento que, sin duda alguna, nos da muchísima nostalgia y sentimiento. Como ya todas sabemos, por estrictas órdenes del staff ellos no tienen permitido sentarse juntos en ciertas secciones. Pero miren fijamente las imágenes. Se puede ver claramente cómo Jungkook camina directo hacia Jimin con la firme intención de sentarse a su lado. Sin embargo, al ver que ya no era posible, no le quedó de otra opción que sentarse al otro extremo. Una vez más los sentaron separados. Pero ojo, quiero que les quede muy claro que esto no es porque ellos lo elijan, sino que son simplemente órdenes de la organización que ellos deben cumplir de manera profesional. Por eso, para todas aquellas personas que decían que Jikook ni se miraron en el concierto, solo miren este hermoso momento, hubo beso Jikook. Miren cómo Jimin se acerca a Jungkook, la manera en que están tan cerquita y la posición de sus rostros. Jungkook también se queda ahí, y ambos se miran fijamente, ninguno de los dos se aleja, al contrario. Sus labios están tan cerca que pareciera que estaban a punto de darse un beso, a punto de arriesgarlo todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo intento de beso? ¿No hubo o sí hubo? Las leo en los comentarios. Ahora pasemos al reciente live de Jungkook, donde estuvo reaccionando a videos de Jimin. Miren la manera en que se muerde los labios y cómo lo mira cuando aparece en pantalla, totalmente concentrado y perdido en su belleza. Y no solo eso, sino que apenas escuchó la voz de Jimin diciendo la de. Jungkook hizo un gesto como si estuviera saboreando algo y dijo sexy, y no solo una, sino 3 veces. Adore. Sexy Jimin. Quedó totalmente flechado una vez más. Sexy Jimin, sexy. Otro momento que nos hizo emocionarnos fue cuando estaba viendo el video de su live pasado, donde le hacían elegir entre salvar a Jimin o a otras personas. En ese live, el solo hecho de pensar que Jimin estaría en peligro lo puso triste y, obviamente, lo eligió a él. Y para que quede aún más claro, en esta ocasión lo volvió a repetir, por supuesto que salvaría a Jimin. Incluso mencionó que es ridículo el solo hecho de ponerlo a elegir, cuando para él su prioridad es Jimin. No existe nadie más para él, y la manera en que lo dice nos muestra que Jungkook no se imagina una vida sin Jimin. Ellos realmente se aman, es amor puro lo que sienten. Pero díganme, ¿qué les pareció el live? ¿Qué sentimiento les transmite ver todas estas confesiones y momentos del Jikook? Las leo en los comentarios. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.